Analía Miquetiuk, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, ya en contacto con nosotros. Bueno, porque ellos son los que saben, ¿no? Acá hay una especie de pasamanos, bienvenida Analía, buenas tardes, donde lo que hace es quitarse la responsabilidad del ministro y decir que cada profesional decida. ¿Vendría bien, Analía, alguna recomendación, indicación, explicación a nivel nacional por parte del ministro? ¿Una conferencia de prensa? ¿A ustedes los ayudaría? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, nosotros desde la Sociedad Argentina de Infectología actualmente estamos recomendando que básicamente tanto para el personal de salud como para la población en general, que se tengan alertas frente a la presencia de dengue grave. Vieron que el dengue es dengue, puede ser asintomático, Sí. puede ser un dengue simple, un dengue con alertas o un dengue grave. ¿Y cuáles son las alertas que tiene que estar atento el personal de salud y la población en A general? ver. Esta es una enfermedad que puede presentarse asintomática. Por cada dengue que tengamos, hay algunos expertos que dicen que pueden ser 4, otros que dicen que pueden ser 8 casos sin diagnosticar o sin síntomas. Sí. Y los que se presentan con síntomas, esos síntomas se desarrollan a lo largo de 7 días. No es como otras enfermedades que el primer día que se enferman ya te va a determinar qué tipo de gravedad tiene. ¿7 días Es después de una la enfermedad picadura o 7 días después del primer síntoma? 7 días desde que tenés fiebre, desde que se Bien, presenta. bien, Desde que se presenta, podés tener 7 días y ahí podés ir evolucionando bien. a un dengue común, a un dengue con alteraciones o un dengue grave. Bien. Y esos elementos que tiene que tener en claro la población es el sangrado de encías, el sangrado anormal, moretones, dolor abdominal, dolor de panza, cefalea, dolor de cabeza muy importante, Sí. pérdida de conocimiento o mareos. Entonces, frente a esos síntomas, Sí. la población tiene que ir a la guardia, no tiene que esperar un turno, tiene que ir que la atiendan rápido. Cuando un paciente presenta síntomas tipo fiebre con dolores musculares, esta es una enfermedad que antes la llamaban la fiebre quebranta huesos. Los dolores es muy dolorosa, la astenia es muy importante también. Ahí pueden tener una consulta programada con su médico. ¿Cómo se maneja cada paciente con dengue en la guardia o en la consulta clínica? Está determinado por el área en donde este paciente se presenta. No es lo mismo en el medio de un brote, en donde se ven muchísimos casos por día, que cuando se ven algunos primeros casos. Claro. Por ejemplo, la definición de caso no es necesario en la zona donde hay brote que sea certificada por la serología, no es necesario los controles con cierta, digamos, los controles de laboratorio con cierta periodicidad, sí los controles clínicos, eso no hay negociación, los controles Bien. clínicos tienen que estar muy, muy de cerca, estos pacientes tienen que estar controlados muy de cerca. Por esto mismo que les dije al principio, es una enfermedad que es móvil, que es dinámica, no móvil, Doctora, sino puede ser que un día estés bien, al otro día estás mal. quiero preguntarle por qué la Argentina atraviesa en este momento un récord histórico de casos y también de víctimas, ¿no? Mira, ¿Cuáles son las eso diferencias con respecto a lo que venía pasando y si puede hacia adelante es ser más grave, ¿no? multifactorial. Esto es multifactorial, ¿viste? El cambio climático, la movilidad poblacional, digamos, la cantidad de mosquitos que hubo. Realmente es una cuestión multifactorial que no es ajena a la región, que no es ajena a la región de Latinoamérica. Sí. Y que este año fue el primero en donde entre los brotes, no hubo ausencia de brotes en todo el año, en el 2024. Entonces, por lo tanto, esa es la situación diferente. El brote ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidar a la población, no alertarla además, Sí. y darle las pautas claras. ¿Cuáles son las pautas claras? ¿Te vas a morir de dengue? Mira, tenés un 0,05% de mortalidad. Hay algunas poblaciones que son más vulnerables que otras. Las embarazadas, por ejemplo, tienen indicación
de internarse ni bien están diagnosticadas de dengue, porque son una población vulnerable. Los nenes pequeños también son una población vulnerable. Los pacientes que tienen alguna alteración de la inmunidad. A esos pacientes hay que tenerles principalmente mucho cuidado, porque ahí hay que atenderlos, y del manejo médico es donde uno puede cambiar la mortalidad de esta enfermedad. Doctora, perdón. Y discúlpame que quiero aclarar algo, porque entre tantas cosas que se escuchan, a lo mejor estos mensajes claves para los pacientes son importantes. Sí, claro. Si un paciente está diagnosticado de dengue, tiene que evitar que el mosquito lo pique. ¿Y eso cómo tiene que ser? El paciente se tiene que quedar en su casa mientras dure la fiebre, o 7 días desde que tuvo la fiebre, y si no, ponerse repelente. Y si no tiene repelente, tratar de evitar que el mosquito lo pique. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la transmisión. ¿Sí? Que ya lo dijeron varios médicos, Y por ahí intentar controles clínicos con sus médicos de cabecera y evitar, estar a la intemperie sin mangas largas ni pantalones largos. Bien. Doctora, una de las formas que podemos evitar. Una de las formas, perdón. No, está bien, pensé que me había hecho una pausa. Te veo a mí misma. Sí, yo quería preguntarle por la vacuna, pero explíquenos bien. Sí. Déjame terminar esto. Una de las formas importantes de evitar que el mosquito Aedes te pique es evitar salir a la mañana, al amanecer o al atardecer. Pero si vos ahí salís, hay que ponerte mangas largas y pantalones largos para evitar la picadura. Eso son medidas que pueden ayudar. Y después, en tu casa, tratar de que no haya reservorios de mosquitos. ¿Viste? Las macetas con un poco de agua, los neumáticos, para tratar que tu ambiente sea lo más limpio posible. Y otra de las cosas es, si no tenés repelente y tenés bebés, o tratar de usar el tul, tratar de tener para que a la noche no te piquen los mosquitos. Yo estoy muy interesada porque tengo un niño. Por ahora son esas las... Todo lo que usted dice, yo lo hice y sin embargo me volvió con una picadura en la mano, estando con manga larga, ¿no? Poniéndole repelente. Bueno, a lo mejor tenés... Pero le pregunto por la vacuna, porque el ministro lo que dice es, bueno, hay que preguntarle al especialista, y no todo el mundo que está en su casa ahora va al pediatra o está yendo al clínico para preguntarle qué hacer sobre la vacuna, más allá del costo, porque es realmente costosa. Lo que quiero decir es, aprobada por la ANMAT, primero intentó descalificarla al vocero presidencial, pero el propio ministro dice, pregúntenle a sus médicos. Para el que no tiene la posibilidad, ¿no?, de ir al médico esta semana y quiere resolver, o al pediatra que te da turno para dentro de un mes, ¿qué recomendaría usted respecto de la vacuna? ¿Hay que dársela o no? Más allá del costo elevadísimo que tiene. En este contexto, la vacuna es un elemento más, no es como fue en el COVID, un elemento, ni siquiera es tan importante como fue en el momento del COVID. Bien. Yo lo que quiero resaltar de esta vacuna que tenemos en nuestro país, que es un elemento más de control, es una vacuna segura, es eficaz, está aprobada, hasta los 60 años se puede dar, pero tener que tener cuidado con que es una vacuna a virus vivos atenuados. Entonces, hay algunas poblaciones que no se la pueden dar sin consultar a un médico. Por ejemplo, una embarazada, por ejemplo, una mujer que está lactando, por ejemplo, un adulto mayor de 60 años, a lo cual un paciente que tiene alguna enfermedad concomitante, ¿viste? Por ejemplo, un cáncer o una enfermedad reumatológica. No es una vacuna que... claro que se puede... A ver, y al revés que con el COVID. Hay que asesorarse. Hay que asesorarse, sobre todo si sos mayor de 60 años o si tenés alguna enfermedad que te baje las defensas. Entonces ahí es mejor asesorarse con un profesional. Bien. Pero lo que sí hay que dejar en claro a la población que es una vacuna segura, es una vacuna eficaz, que está aprobada por ANMAT, que además está aprobado por la Agencia Europea, está también aprobada por Inglaterra. Bueno, es importante lo que usted dice porque es eficaz, ¿no? Esto que el ministro dice, bueno, todavía no está aprobado del todo si es eficaz.
sí lo es, lo dice usted, lo dijo también hoy el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos agradecerle mucho el contacto, ha sido muy amable, doctora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.